Buenas noches con todos, a todos los participantes. Mi nombre es Ana Paula Barreros y yo soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Antes de empezar con la conferencia de nuestro docente, por favor permítanme hacerles una breve introducción de lo que es nuestro instituto, el FRI. Me comentan si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, se ve, Ana Paula. Gracias. Bueno, como les comenté, nosotros somos el Instituto de Regulación y Finanzas, somos una dirección de la Universidad de San. Contamos con más de 20 años en el sector, en los sectores regulados y económicos. Déjenme un segundo pasar la presentación. Como les decía, contamos con 20 años de trayectoria en lo que es capacitación y consultoría empresarial. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan a diario con nuestros programas de alta especialización, al igual que más de 200 instituciones, tanto públicas como privadas, que son atendidas a través de nuestras consultorías especializadas, ¿no? Realizamos más de 50 asesorías económico-financieras, al igual que más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y trabajamos con más de 50 empresas del sector privado y público que realizan capacitaciones a través de nuestros servicios, capacitaciones directas para las empresas, ¿no? Bueno, como ya les comenté un poco, contamos con diferentes servicios. Uno de ellos es la consultoría empresarial, en el cual brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías especializadas en temas económicos, financieros y regulatorios, como pueden ver en la pantalla, ABPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Del mismo modo, realizamos capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales, y del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para las empresas del sector privado y las instituciones públicas, ¿no? Aquí en la pantalla pueden ver algunos de los sectores en los que trabajamos, como es audio y saneamiento, gestión pública y APPs, salud médica, telecomunicaciones, banca y finanzas, hidrocarburos y gas, seguridad, salud en el trabajo, que es la conferencia del día de hoy, legal, electricidad, minería, seguros y obviamente el sector ambiental. Los invito a todos los participantes a seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de todos nuestros programas y cursos que estamos próximos a iniciar, ya sea Facebook, Instagram o LinkedIn, y del mismo modo contamos con una tienda virtual donde pueden ver los programas en venta, en preventa. Entonces les voy a dejar el link a través del chat en unos minutos para que ustedes puedan revisar esta información, ¿no?, de manera más completa. Ahora sí, desde el FRIESAN nos complace presentar la conferencia del día de hoy, el rol de la salud ocupacional en tiempos de pandemia COVID, que está a cargo del docente Aldo Caguana Vázquez, ¿no? El profesor cuenta con una maestría en gestión de servicios de salud por la Universidad de San, cuenta con estudios en higiene ocupacional por la Universidad de San Paulo, al igual que en toxicología aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande, medicina del trabajo en la Universidad Federal de Río Grande, y actualmente es coordinador médico ocupacional en VAS Perú y FIDESA Perú. También es presidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, SOPES, ¿no? Sin nada más que agregar, los voy a dejar con el docente Aldo Caguana. Les comento que la conferencia está abierta a todas las preguntas que puedan realizar. Lo pueden realizar a través del chat o levantando la mano, el icono de levantar la mano, para que yo les pueda activar el micro durante la conferencia y no haya interrupciones. O al final de la conferencia, si así lo desean. Les comento que esta conferencia es una conferencia certificada, ¿no?, que les voy a comentar acerca del certificado también finalizando, y que está relacionada a nuestro diploma en gestión y regulación de salud ocupacional, del cual el docente es parte, por lo que también les voy a presentar el brochure para los que estén interesados al final de la conferencia. Bueno, sin nada más que agregar, los dejo con el docente Aldo Caguana. Por favor, doctor, buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Correcto. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado poder compartir hoy día
una charla acerca del rol de la salud ocupacional en tiempos de pandemia del COVID-19, ¿no? Y justamente yo creo que es evidente en las noticias cuál es la situación actual del país. Y si bien el tema habla de salud ocupacional, y no es un tema que vamos a tocar a detalle, salud ocupacional tiene que ver con un equipo multidisciplinario, ¿no? Salud ocupacional se enfoca mucho en entender cómo es la exposición. Entendiendo cómo es la exposición, vamos a poder gestionar los diferentes riesgos. Pero ahora nos vamos a enfocar un poco en el tema COVID, que es el objetivo de la charla. Ok, ya me presentaron, muchas gracias. Tengo formación en diferentes disciplinas dentro de salud ocupacional. Me he dedicado mucho a la docencia, tengo más de 10 años en docencia. Soy presidente de la salud ocupacional, ya a puertas de terminar mi periodo y bueno, he trabajado en diferentes instituciones, diferentes actividades y ahora es el motivo de compartir un poco esa experiencia. Ok, en este escenario, y es importante comprender esto, yo siempre recomiendo cuando uno tiene un libro, cuando uno compra un libro, siempre leer la parte del prólogo. ¿Ya? Ahí nos logra entender un poco el panorama. Cuando empezó la pandemia, ¿ya? En algunas instituciones donde yo trabajo, teníamos planes de preparación contra la pandemia. Estábamos preparados parcialmente, la verdad. Porque históricamente se sabe que cada 100 años aproximadamente aparece un escenario de pandemia. Ese fue el primer elemento. El segundo elemento a entender es que hay muchas olas. ¿Ya? Hay muchas olas. No es una ola, no son dos, no son tres. Si ustedes ven las noticias, van a ver países donde se dice que ha habido 17, 18 olas, pero también entendiendo que para ellos, países tipo Japón, ¿no? Tener 100 casos es una ola. Nosotros actualmente vivimos una tercera ola, ¿ya? Si se dan cuenta, nosotros no llegamos a tener claramente la ola de la variante Delta, y eso tiene una explicación, porque teóricamente la segunda ola en Perú estuvo predominante por una variante andina, y que teóricamente esa variante nos dio protección contra la Delta. Ahora vivimos una tercera ola, ¿ya? ¿Por qué es importante entender este escenario de las pandemias? Porque sabemos que van a haber otras olas, ¿ya? Y el comportamiento va a ser similar a este. ¿Qué significa? Que las nuevas olas van a tratar con virus o variantes mucho más contagiosas, pero menos agresivas. Ok, ¿eso significará que nos sentimos aliviados? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque así como es contagiosas y lo deben estar pasando actualmente en las instituciones donde trabajan, se está impactando a la población trabajadora. Sí, probablemente se impacte una, dos, 3 semanas, pero eso traduce un impacto enorme en las empresas y evidentemente en la economía. En enero se hablaba de que aproximadamente un 25% de la población trabajadora del mundo iba a tener un fuerte impacto en ausentismo, 25%. Las estadísticas en Perú hablan de un 30%. Y yo creo que se han quedado bajos, ¿no? Porque claramente este virus ha roto todos los esquemas en todas las olas, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Hay que tener en mente que van a haber otras olas a futuro y que nuevamente van a ser características nuevas. Probablemente la gran ventaja que tenemos nosotros es que estas variantes empiezan en otros continentes. O sea, se hablaba ya de la ola de la variante del Omicron hacia noviembre, hacia diciembre. Tuvimos tiempo para prepararnos. Sino que cuando pasa la ola y bajan los números, nos confiamos y no nos preparamos. Y eso fue un gran error, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo? Nosotros compramos pruebas a los laboratorios y mantenemos el precio de la pre-tercera ola. Saben que los precios de los antígenos de las pruebas se han disparado. Nosotros tenemos ahí un stock, hemos determinado un porcentaje de acuerdo a la población que tenemos y tenemos ya ahí precios congelados a disposición. Asimismo, fomentamos el tema de los famosos EPPs y estuvimos conversando con las aseguradoras para ver cómo mejorar la atención, pero eso definitivamente nos ha fracasado porque el sistema está colapsado. Pero en todo caso, las empresas tienen que tener claro que estas olas van a venir y que pueden tener un impacto muy profundo en ausentismo, probablemente no en el impacto de complicaciones por ahora, pero sí de ausentismo. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos mundiales? Es importante saberlo, sí. Miren, hace poco, ayer tuvimos una reunión donde nos decían grandes empresas logísticas locales que no podían trabajar.
¿ya? Porque tenían un fuerte impacto en sus trabajadores con ausentismo. ¿Eso qué traduce? Que las grandes empresas, donde las grandes empresas me están pidiendo reuniones regionales para explicarles por qué las operaciones están cayendo en 1 o 2 semanas, porque se caen 1 o 2 semanas, no se puede distribuir, no se puede recibir, no se puede repartir, tienen stock parado, eso traduce un impacto importante. Ok, entonces, ¿cómo está a nivel del mundo? Este es el escenario a nivel del mundo, ¿no? En Estados Unidos hay más de 16 millones de casos. En algunos momentos se reportaba casi hasta 1 millón de casos diarios. Ahora ya bajó. Se nota claramente que bajó. La característica de esta ola es que asciende muy rápidamente y baja muy rápidamente. En el Reino Unido también ya está bajando los casos. En Perú estamos en ascenso. Más o menos vamos en 50.000 casos al día, 40.000, 50.000 casos al día. Hay unas proyecciones que hablan que vamos a llegar a 100.000 casos al día. Es decir, que la próxima semana vamos a tener más afectados dentro de nuestros trabajadores. Y ojo, también dentro de la familia de nuestros trabajadores. No podemos olvidar ese factor, ¿no? Trabajador con familia enferma, lógicamente no está pensando en la labor. Y eso es importante tener. Hay que monitorear estos datos a nivel mundial. ¿Cómo se comporta la curva en Perú? Miren esta imagen, ¿no? La primera ola, la segunda ola y la tercera ola de un comportamiento totalmente diferente. No esperado realmente, ya, no esperado. Sí sabíamos que las nuevas variantes iban a ser más contagiosas, pero la forma como se ha disparado es impresionante. Y eso se debe también a las nuevas formas de vida que tenemos, ¿no? El hecho de que se hable de una globalización, el tema de que tengas una persona ahora y mañana está en Brasil y pasado mañana está en Asia, hace que este tema de transmisión de los agentes sea muchísimo más rápido, ¿no? ¿Cuándo entró el virus en Perú? No lo sabemos. Lo que se dice es que cuando ya se empieza a detectar los casos, ya ese virus está circulando en la población y probablemente sea así. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es el efecto de lo que fueron las fiestas, ¿no? Todo el mundo se relajó, impactó y ahora tenemos un número grande de casos. Tenemos mucho impacto en las labores, como ustedes deben saber, y eso genera mucho estrés y preocupación. Ahí nos toca un poco capacitar. Dentro de los indicadores que usualmente se llevan para ver el comportamiento de la pandemia, tenemos estos indicadores, ¿no? El número de reproducción. Como saben, el número de reproducción indica si la pandemia se está controlando o no se está controlando. Si es mayor a 1, habla de que no se está controlando. Hasta hace 2, 3 meses, el indicador de reproducción en Perú era 0,8, 0,7, o sea que estaba bajando. La última data que tenemos que creemos que se queda corta habla que el número de reproducción está en 1,14. Y nosotros consideramos que ese número debería ser un poco más por el número de casos reportados. Como saben, ustedes han escuchado las noticias, Perú es uno de los países donde la mortalidad ha sido alta, ¿ya? Pero es el mismo virus. ¿Por qué el mismo virus ha matado más personas en Perú? Porque nuestro sistema de salud es muy débil. Si uno de ustedes tiene un seguro de salud ahorita e intenta ir a atenderse, va a ver que es imposible. Todos los sistemas están colapsados. El privado, el público, el de las fuerzas militares, incluso los municipales, ¿ya? Ese sistema de salud nos hace un poquito débil, ¿ya? Porque si nuestros trabajadores se enferman, ¿dónde se van a atender? Recuerden, dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo hay un acápite donde dice que el empleador estructura y previene, diseña cómo se va a atender el trabajador en caso de una necesidad médica, evidentemente derivada del trabajo. Si yo tengo un brote en la empresa por COVID, tengo que pensar cómo se va a atender, ¿ya? Afortunadamente, las camas UCI, que es el dato que está ahí, la tasa de ocupación de camas UCI llega al 58%. ¿Qué significa eso? Que si una persona se me complica, ya necesito una cama UCI, puedo encontrar todavía una cama UCI, cosa que no era posible ni en la primera ni en la segunda ola. ¿Ya? Eso nos habla de las características de esta ola, ¿no? Que es más contagioso, pero menos agresivo. El tercer indicador es extraordinario, ¿no? Positividad de test COVID. ¿Qué significa eso? De cada 100 personas que ahorita se hacen un test COVID en cualquier parte, de cada 100, ¿cuántas salen positivos? Se estima que salen positivos 35 de cada 100. De cada 3, uno está saliendo positivo.
para decir que la pandemia está controlada, teóricamente debería ser menos del 10%. Entonces, por un lado, tenemos un indicador que nos está hablando de contagios en alto número, como el test de positividad, y por otro lado, nos tenemos un indicador que nos dice que el sistema de salud todavía cuenta con camas. ¿Qué nos dice eso? Que es una variante muy contagiosa, pero que no está complicando mucho a las personas. Y hay que entender ese dato. Yo puedo tener 3 dosis de vacuna. ¿Significa que no me voy a complicar? No. Significa que mi riesgo de complicación es menor, pero me puedo complicar. Me puedo complicar. Yo tengo el caso de una persona que para Navidad se enfermó, una persona relativamente joven, sin mayores riesgos de salud y ha quedado con un proceso asmático importante. Entonces, sí, tengo las vacunas, pero no me puedo descuidar. La incidencia de casos nuevos se habla que es más de 50 personas por cada 100.000 habitantes. Evidentemente, si tenemos tasas de contagios mayores a la segunda ola, tenemos mucho más que eso, ¿no? Se estima que para que una pandemia esté controlada debería haber menos de 35 casos por 100.000 habitantes. Entonces, claramente los indicadores nos hablan que estamos en una ola de la pandemia, ¿ya? No es tan agresiva, pero está impactando a más personas. Por ende, puede paralizar muchos sistemas, muchos efectos. Estamos en un momento de alza de contagios con un impacto diferente, un comportamiento diferente de la curva. La pregunta es si las estrategias que tenemos en las empresas están sirviendo y tenemos que intentar entender eso, ¿no? Es muy contagioso, ya tenemos casos donde claramente no se ha podido establecer la forma de contagio. Es menos agresivo, pero ojo, es menos agresivo en las personas vacunadas, ¿ya? Y ahí tenemos un agravante particular con aquellas personas que no se han vacunado. Hay que tener cuidado, somos responsables de ese escenario. Sin embargo, y se entiende plenamente, hay mucho miedo y mucha desinformación, porque muchas personas, a pesar que se dan charlas, a pesar que hay información que se difunde, no lo leen, no lo sensibilizan, no lo integran y entienden que el escenario es igual que la primera ola. No, los cuadros actuales de COVID son más cortos, son más leves, reiterando que es en las personas vacunadas. Y por ende, el manejo se puede hacer domiciliario. Sin embargo, muchas personas prefieren ir a la clínica, esperar su prueba, exponerse, y es una situación que no debería pasar. Actualmente, la Organización Panamericana de la Salud ha dado indicaciones. ¿Por qué? Porque no hay pruebas suficientes en el mundo, se están agotando las pruebas y eso es evidente. Ustedes ahora vean los precios de la prueba se han disparado. Entonces está indicando que hay ciertos grupos susceptibles que sí necesitan pruebas. Personas con comorbilidades, por ejemplo, personas de tercera edad. Pero una persona joven de 20, 25 años con las dosis completas de vacuna no necesitaría, no sería obligatoriamente una prueba diagnóstica. ¿Ok? Ok, entonces ese es el escenario, pero ¿cómo ha impactado el COVID en nuestra gente, en nuestra población? Enormemente, ¿no? La mayoría siente que el bienestar empeoró. Y ese es un concepto interesante, hablar de bienestar. Si ustedes conocen el concepto de salud, el concepto de salud no solamente es la ausencia de enfermedades, sino el bienestar de la persona. Si yo ahorita estoy con temor de contagiarme, mi bienestar está alterado y por lo tanto no tengo salud. Ojo con eso. ¿Y por qué es importante entender el concepto de salud? Porque dentro de la empresa nosotros apuntamos a la salud de los trabajadores. Generalmente las empresas se preocupan para que el trabajador no se dañe en la empresa. No me haga una enfermedad, no me haga un accidente. Totalmente válido. Pero el objetivo primordial es que la persona tenga bienestar, es decir, mejore su estado de salud. Ahorita sabemos que la pandemia ha generado mucho miedo. Hay mucho tema de bienestar, ¿no? La salud mental está totalmente deteriorada. O sea, personas que han estado en home office todo el tiempo, personas que tienen miedo de ir a su puesto de trabajo por temor a contagiarse, personas que usan transporte público todos los días y tienen miedo a contagiarse, o tan sencillo como que un compañero del trabajo se enfermó y falleció y nos sentimos vulnerables. Nos sentimos vulnerables. Ese es un escenario muy frecuente. Eh, ¿Qué más nos dice? Definitivamente, el mundo del trabajo ha cambiado, ¿no? O sea, necesitas desarrollar habilidades más tecnológicas,
Necesitas acostumbrarte al tema de las reuniones tipo video, que antes eran pues escasas, ahora es cosa de todos los días. Los horarios de trabajo cambiaron. Este tema del COVID ha acelerado el proceso digital. Yo creo que ha fomentado incluso un poco más la globalización, porque ya a las personas al saber, bueno, otros países, al saber que los horarios han cambiado, te programan reuniones de 6 de la mañana, 8 de la noche, lo cual es un error, ¿ah? Ojo con eso, es un error. El problema es que se permite y el problema es que todavía no se fiscaliza. ¿Cómo pueden fiscalizar que yo tengo una reunión de mi trabajo a las 8 de la noche por videollamada? Eso es un error enorme, ¿no? Eh, Incrementó la carga del trabajo. Hay muchas empresas que han reducido el número de trabajadores y han repartido esa carga de trabajo entre aquellos que quedaron. Y como estoy trabajando desde casa, paso más tiempo en casa, se perdió el equilibrio familia-trabajo, ¿no? Evidentemente entendemos que trabajar frente a un computador no es saludable, ¿ya? Y para darles un ejemplo sencillo, las laptops, así como las ven, las laptops no están diseñadas para trabajar 8 horas. No están, ese no es el objetivo de las laptops. Todos tenemos laptops, en todos lados dan laptops, pero las laptops no están diseñadas para 8 horas. Y eso es lo que nos ha tocado afrontar. Y este aislamiento con las restricciones, con la diferente carga de trabajo, con las diferentes responsabilidades, también ha impactado en mi falta de actividad física y por ende en un deterioro de mi salud. ¿Ya? Tengo un deterioro de mi salud con enfermedades no diagnosticadas, con enfermedades que se han agravado. ¿Ya? Y evidentemente el tema emocional, la salud mental tiene que ver mucho con el tema emocional y dentro del tema emocional está el equilibrio con la familia, con los amigos, con la pareja. Y ese equilibrio se está perdiendo por el aislamiento. O sea, ¿cuántas historias ahorita tenemos de personas que se reunieron con la familia por la vida y se han contagiado y ahorita tienen que estar aislados? O tenemos un familiar cercano que está solo en su casa, que está con COVID y nadie quiere verlo. O sea, esta situación de pandemia nos ha puesto en una situación extrema, nos está desafiando, está viendo la tolerancia de las personas. Es difícil realmente, no, no todas lo pasan bien, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Personas que no han accedido a la salud en los últimos 2 años, personas que tienen problemas de salud, pero tienen miedo de ir a los hospitales, a las clínicas, o no consiguen un cupo vacante. Tenemos personas con lesiones antiguas, problemas diagnosticados antiguamente que no están controlados. El impacto en el trabajo ha generado nuevas situaciones no evaluadas. Estos últimos 2 años, las evaluaciones de riesgo tipo ruido, químicos, psicosociales, ergonomía han bajado notablemente. Y hay que entender que los sistemas han cambiado. Han reducido personas, han aumentado horarios extendidos, han comprado máquinas, el distanciamiento, o sea, ha cambiado mucho el sistema dentro del mundo del trabajo y eso no está siendo evaluado. Y evidentemente, y lo palpamos sobre todo en las zonas, los servicios médicos ocupacionales que tienen que encargarse de la detección de esos problemas están agobiados por la atención del tema COVID. La legislación peruana, yo creo que es un punto favorable que haya dado cierto poder a las empresas para la vigilancia y la gestión de los casos COVID. Pero eso también tiene que ver con el fortalecimiento del servicio, que no en todas las empresas se han dado. Entonces, el médico está atendiendo más la emergencia sanitaria y se entiende, pero esa demanda de atención está generando un descuido en la vigilancia médica ocupacional. Teóricamente, de acuerdo a la ley, mientras que exista la emergencia sanitaria, las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas no son necesarias a menos que el médico considere que sí. Que a las empresas toman esto para no hacer las evaluaciones médicas ocupacionales. Entonces, estamos teniendo ya casi 2 años de personas no evaluadas no evaluadas. Y por otro lado, tenemos 2 años donde no se está actualizando los monitoreos ocupacionales. Eso está generando una situación latente. Hay que tener cuidado con eso. Ok, ¿qué significa el Omicron? El Omicron es bueno, todo elemento vivo evoluciona, para bien y para mal. Para mal, si evoluciona para mal con deficiencias, va a desaparecer. Si evoluciona para bien, va a sobrevivir, ¿no? El Omicron es una evolución del virus COVID, ¿no?
no necesariamente hacia las complicaciones, pero hacia ser contagiado. Al ser más contagioso e infeccioso, puede generar más réplicas y por lo tanto difundirse más rápidamente, ¿no? El Omicron ha sacado las mejores características de todas las diferentes mutaciones para ser mucho más contagioso. Afortunadamente no ha sacado las mejores características para ser más agresivo. Ese es algo positivo dentro de todo lo que vivimos. Esto que ha representado, y eso es, entramos a temas muy apasionantes, ¿no? La forma, cómo se contagiaba el COVID-19, cómo se contagia el COVID-19, rompió todos los esquemas que teníamos, todos los patrones, estrategias que teníamos para la gestión de un tema biológico, los rompió. El COVID-19 es mucho más pequeño que las partículas que habíamos considerado y las diferentes estrategias de desinfección son ineficientes. ¿Ya? Rompió el esquema que hablábamos de las famosas gotitas que llegaban, transmitían, no, lo rompió. El Omicron rompe incluso eso mucho más, ¿no? El Omicron es mucho más contagioso, se necesita mucho menos tiempo de contacto, ¿ya? Se habla que puede producirse mucha más carga viral, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, que la principal vía de exposición es el aerosol. ¿Ya? El aerosol. El aerosol significa no tengo que generar gotículas, puedo estar hablando y estoy eliminando aerosoles, partículas que van a llegar a transmitir a la otra persona. Evidentemente, si yo hago un mayor esfuerzo al hablar, las partículas y aerosoles van a llegar mucho más lejos. Y ese es un punto muy importante a tratar, sobre todo cuando las personas se alimentan en los trabajos. Como hemos distanciado las mesas, hemos puesto unas micas, hemos intentado mejorar la ventilación o están comiendo en zonas externas, ¿qué es lo que han hecho las personas para compensar ese distanciamiento? Hablar más fuerte. Y al hablar más fuerte, yo genero más aerosoles, más cantidad y llega a más distancia, o sea, contraproducente. Tenemos que reforzar ese concepto. ¿Ya? El Omicron se transmite en forma de aerosoles y aprovechando esta lámina, ¿cómo podemos combatir esa concentración de aerosoles? Ventilación. ¿Ya? Ventilación, mínimamente la ventilación natural. ¿Ya? La ventilación natural es buena, pero hay que ver que realmente exista ventilación natural. Otra cosa nueva con el Omicron que nos ha llevado, eh, cuando aprendimos el COVID, básicamente hacia la segunda ola, porque en la primera ola no teníamos mayor conocimiento, descubrimos ciertos síntomas, ¿no? Sí, viene una fiebre muy alta, viene una tos persistente, hay un dolor posterior en la base de los pulmones muy intenso, ¿ok? Y lo que estamos afrontando con el Omicron es totalmente distinto, ¿no? O sea, son síntomas más leves. Yo lo suelo referir como una gripe que todos hemos tenido un poquito más fuerte. Sí, tienes tu fiebre, pero no es que te mate en fiebre. Tienes tu congestión nasal, que en el primer cuadro no se describía congestión nasal, y probablemente lo diferencial del Omicron es que produce un dolor de garganta particular. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque muchos de los trabajadores, cuando tienen congestión, piensan en el primer cuadro de COVID y no lo reportan. No reportan dolor de cabeza, no reportan congestión. Como ven que ya dura 3 4 días, recién lo reportan, hacen las pruebas, tienes un positivo y ya ha habido una exposición dentro del trabajo. Hay que reforzar, hay que reforzar que entiendan que los síntomas respiratorios deben ser reportados rápidamente, tanto del trabajador como de un miembro de su familia. Porque al ser un miembro de su familia, él pasa a ser un contacto. Y es mejor prevenir y evitar eso que venga a la empresa. Evidentemente ahí también hay algo que es muy importante, que yo creo que sí está dentro de la salud ocupacional, es que es fácil decir, si tienes síntomas, no vengas a trabajar. Pero yo creo que es importante que la empresa desarrolle políticas o procedimientos que le den soporte al trabajador. Porque si tú le dices no vienes a trabajar, al trabajador le descuentan. Lógicamente el trabajador no va a querer que los descuenten, viene a trabajar. Pero si hay alguna estrategia, una forma de soporte, alguna política en la empresa, se le puede dar. Yo solo conozco 2 empresas que han establecido políticas a favor del trabajador, ¿no? Sobre todo en el momento de las olas, o sea, cuando los indicadores claramente demuestran que hay alta tasa de contagio, la empresa cobertura esas ausencias, ¿no? Hacemos pruebas diagnósticas y demás, ¿no? Pero bueno, depende de cada empresa, lógicamente, no todas son iguales.
¿Qué otra cosa es diferente con el Omicron? Bueno, hemos aprendido mucho en Perú. A primeras olas hablábamos de los test rápidos en sangre, ¿no? Se ha debatido mucho, que eran malos, todo lo que quieran, pero era lo único que teníamos. Entonces teníamos que aprender a gestionar con lo que teníamos. Ahora ya contamos con otras herramientas. Tenemos las pruebas moleculares, tenemos las pruebas de antígenos. Las pruebas de antígenos interesante del Omicron y a pesar de eso, salir negativo en la prueba. Y ese es un dato muy importante. Yo tengo trabajadores que tienen fiebre, se van a hacer la prueba. Salir negativo, vienen a trabajar. Eso es un error. Eso es un error. Eh, Trabajador con fiebre, con molestias, tienen que avisar al área de salud. Y el área de salud tiene que analizar cada caso. Es un análisis epidemiológico. Si el trabajador estuvo encerrado en su casa 14 días, no hay forma que sea Omicron. Si estuvo en Mina 14 días, no tuvo contacto con nadie, no hay forma que sea Omicron. Pero sin embargo, si salió el fin de semana, la posibilidad de que sea Omicron es enorme. Ya, pero hay que analizar. Entonces ahí analizamos, decimos, ok, puede ser Omicron, es un caso sospechoso, un caso probable. La prueba te lo tienes que realizar a partir de tal día. Hay personas que se hacen 3, 4 pruebas. Nuevamente es un error. Ahí falta asesoramiento, falta soporte. ¿Ya? Las pruebas de antígeno, que son las más usadas, la recomendación es usarla cuando hay síntomas. Es mucho más sensible, o sea, detecta mejor los casos cuando uno tiene síntomas. ¿Ya? Generalmente cuando sale positivo confiamos en el resultado y cuando sale negativo hay que analizarlo bien. Y hay que analizar bien ese escenario. Entonces hay muchas cosas que interpretar ahí. Y bueno, ¿qué es lo que ha diferenciado esta segunda ola contra la vacunación? Claramente, ¿no? Tenemos muchos datos que la vacuna ha sido muy eficiente. Hay muchas críticas, mucho debate que, bueno, me he vacunado y me he contagiado. La vacuna ha sido desarrollada en tiempo récord, ¿ya? Y evidentemente el foco que se ha buscado es que no se complique a las personas. La vacuna no está diseñado para que no te infectes, no te contagies, está diseñado para que no te compliques. Evita fallecimientos, evita riesgos, disminuye el riesgo de que puedas estar hospitalizado y tengas que ir a camas UCI. Este dato es importantísimo. Reduce hasta 60% la posibilidad que tengas secuelas de COVID larga. Se estima que más del 50% de las personas que se enfermaron tienen alguna secuela COVID. ¿Y por qué no tenemos ese dato? Porque no nos ha dado tiempo para estudiar. Pasó la segunda ola, se abrieron los hospitales y qué atención de los hospitales fue de todos aquellos procesos que habían sido pospuestos, ¿no? Cirugías, diabéticos, hipertensos. La persona con COVID en estricto no ha sido evaluado bien. Los estudios en Europa, Estados Unidos, hablan de más del 50%, algún tipo de secuela. Las secuelas van desde cosas muy simples hasta cosas bien severas. ¿Vamos a ver esto? Sí, con toda certeza. Y eso va a jugar un rol en el mundo del trabajo. ¿Qué hago yo? ¿Cómo manejo un trabajador de área operativa que ahora tiene cansancio fácil, fatiga, que tiene debilidad muscular, que tiene debilidad motora? O sea, y ya diré, no, no es eso. O sea, nos toca revisar todas las secuelas que puede originar el COVID. ¿Ya? Y evidentemente entrar a un proceso diagnóstico es bien complejo. ¿Ya? Las vacunas tienen buena respuesta frente al Omicron y hasta el momento son seguras. Sí, hay casos secundarios reportados, sí, correcto. Todas las medicaciones, cualquiera que ustedes elijan, Panadol, aspirina, omeprazol, todas tienen algún rango de efectos secundarios. Pero si uno compara el riesgo de enfermarme con COVID frente al riesgo de tener algún tipo de estos efectos, el riesgo evidentemente es más favorable vacunarse que no vacunarse. ¿Ya? Miren esta data es del Reino Unido. Podemos ver el ratio de admisión de los no vacunados versus los vacunados con 2 dosis y versus los vacunados con 3 dosis. ¿No? La diferencia es abismal. Las personas que no se vacunan se nos están complicando, están siendo admitidos. Es con un comportamiento muy parecido a la segunda ola. ¿Ya? Gracias a Dios, en Perú se estima que el porcentaje de vacunación llega al 80%, hasta un poquito más. Es interesante, fuimos de los más tardíos en aplicar, pero son los que hemos abarcado más. El ratio en Europa, en Estados Unidos, bordea el 60%. ¿Ah? Muchas de las personas no se han vacunado. Tienen sus creencias perfectamente válidas, respetables, pero hay que entender que una persona no vacunada en el ambiente del trabajo representa un riesgo.
Esa persona no vacunada tiene más posibilidades de enfermarse, tiene más posibilidades de botar más virus, de contagiar, de complicarse. ¿Ya? Entonces, se viene un escenario duro para las personas no vacunadas, y no solamente en Perú, en todo el mundo. Esta data es bastante interesante. Esta es una data de Suiza, ¿no? La mortalidad por cada 100.000 personas. Lo que nos arroja este cuadro es bien simple. Si yo tengo 2 dosis, la mortalidad es 9 veces menor que una persona no vacunada. Y si tengo 3 dosis, la posibilidad de mortalidad es 38 veces menor que de una persona no vacunada. Totalmente de acuerdo en que posiblemente digan que los estudios no están concluidos con las vacunas. Es verdad, se hizo en tiempo récord, se han contado los plazos, pero la data existente hasta el momento es muy favorable. La recomendación en la mayoría de las industrias, en la mayoría de organizaciones, es vacunarse. Si uno cuida su vida, cuida la vida de su familia y de su ambiente de trabajo, tienen que estar vacunados. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el rol de la salud en este mundo del COVID? La salud ocupacional tiene 3 roles, ¿ya? Por darles una teoría, ¿no? Un rol primario que tiene que ver con toda la evaluación del riesgo, un rol secundario que tiene que ver con la detección temprana de enfermedades y evidentemente un terciario que tiene que ver con la recuperación de un trabajador afectado. Para hablar de una prevención primaria y hablamos de la evaluación del riesgo, tenemos que entender cómo un agente biológico puede contagiar infección y hacer una infección. Lo primero a destacar es que los riesgos biológicos siempre han existido. Ojo con eso. Son poco valorados, poco estudiados. No hay un mecanismo claro de evaluación, no hay un procedimiento claro, pero siempre han existido. Nosotros tenemos tuberculosis, tenemos fiebre amarilla, por ahí podemos hablar de leptospira, podemos hablar de tétanos, hay muchas enfermedades biológicas. Que el COVID lo haya llevado a la palestra es bueno porque hay que considerarlo en los CIPER, ¿ya? Nos presenta escenarios de portadores, asintomáticos, sintomáticos, las diferentes formas de infección y quienes podrían enfermarse. Entonces, el mecanismo tenemos que entenderlo. Claramente, en el COVID, el principal mecanismo es por vía aérea, ¿no? Estamos hablando de los aerosoles. ¿Existe la posibilidad de contaminación por superficies? Sí, pero muy remota. ¿Ya? Yo sugiero tener claro nosotros que la posibilidad de contagio por contaminación de superficies es remota, pero no bajar la guardia con la frecuencia de limpieza. Si de por sí los trabajadores han bajado la guardia con la frecuencia de lavado de manos, si bajamos la guardia con la frecuencia de limpieza, vamos a vernos afectados. ¿Ok? Para entender la exposición hay que entender 2 conceptos fundamentales para cualquier tipo de riesgo, ¿ya? Ningún trabajo es totalmente sano. Todos los trabajos tienen algún tipo de riesgo. El que ustedes me quieran decir tiene algún tipo de riesgos y ninguna persona es absolutamente sana. Y cuando se da esta interacción entre un trabajo que tiene determinado riesgo y una persona que tiene determinada susceptibilidad, se origina el daño a la salud, ¿ya? Se origina el daño a la salud. Tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con la persona. Por lo tanto, en cualquier tema de riesgos tenemos que evaluar al trabajo y tenemos que evaluar a la persona. En este caso, identificar las actividades que presentan algún grado de exposición a COVID, ¿ya? Y yo considero que los lineamientos que han dado en la normativa peruana perfectamente son aplicables, son sencillos, permiten aplicar en todas las industrias, los de riesgo leve, moderado, alto, muy alto, ¿ya? Entonces ahí podemos acomodarnos. Y el otro acápite importante es identificar a las personas susceptibles, ¿ya? Ahí sí puedo diferir un poco de la norma peruana. La norma peruana ha puesto algunas situaciones que hablan de personas o condiciones de salud que son un riesgo, pero ha puesto las más evidentes. Hay otras condiciones. Para darles un ejemplo, se estima que el principal factor asociado a las complicaciones por COVID es el peso. Desde que tú tienes sobrepeso, tu riesgo se va incrementando. Evidentemente, si tienes obesidad 1, obesidad 2, el riesgo se va disparando. Entonces hay que identificar ese tipo de condiciones y trabajar sobre ello. O sea, estamos encerrados 2 años, hemos podido trabajar sobre el tema de nutrición tranquilamente. Hay algunas propuestas, este por ejemplo no es un procedimiento, no es un estándar, es una propuesta donde cruza la exposición de la persona con sus diferentes condiciones de riesgos. Y es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, una persona con diabetes que tiene alto contacto con personas que no están controladas, tengo una situación de riesgo importante.
toca ver. Esto es interesante, lo que ya les comenté, ¿no? El coronavirus rompió todos nuestros conceptos. La famosa N95 no nos daba el margen de protección deseado sobre el COVID. Prueba de ello es que se estima que el 30% de la población, de la persona de línea de defensa de los médicos se enfermó en la primera ola, 30%. ¿Ah? Si ustedes ven, pasan por el Colegio Médico del Perú, van a poder observar cuántos médicos se han afectado y médicos que utilizaban equipos de protección mejores que el de nosotros. El COVID nos puso a prueba, ¿no? La N95 sola no es eficiente para poder combatirlo. Y ojo, hablamos de la N95 de alto estándar, ¿no? Que a la cual no todos tenemos acceso. La mayoría tenemos acceso a la KN95 y la gran mayoría tiene acceso a las mascarillas quirúrgicas. Esto es importante. Si ustedes me piden mi recomendación para yo trabajar sobre la susceptibilidad de personas para el COVID, yo trabajaría con los estándares que arroja el CDC. El CDC es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Publica ahí, lo publica en español. Uno puede acceder y podemos tener información. Sí, la norma peruana me da un listado, correcto, pero esa es la situación extrema. Yo tengo otras poblaciones que de repente no están en rojo, pero están en amarillo, que también tengo que cuidar. Por ejemplo, la norma peruana habla de un IMC mayor a 40, pero ¿qué diferencia entre una persona de 40 y una persona con un IMC 39? Nada, absolutamente nada. Entonces tenemos que ir trabajando. Recuerden lo que les dije, la pandemia todavía nos va a acompañar, yo estimo que un par de años más. Entonces tenemos que trabajar estas condiciones. Y esto definitivamente es muy interesante, ¿no? Lo trabajamos mucho. Yo he tenido, por ejemplo, algunos lineamientos corporativos que venían desde afuera que decían, si la persona trabaja sola en la oficina, puede trabajar sin respirador, sin mascarilla. Error, porque esa persona que está sin mascarilla está eliminando aerosoles. Ya, yo estoy solo en mi oficina, estoy ahí, boto aerosoles. En eso va a entrar una persona, me toca la puerta y me pongo la mascarilla. Pero en el ambiente ya quedó carga viral. Ya quedó carga viral. Y si ese ambiente no es ventilado, esa carga viral puede estar ahí un buen tiempo. No es adecuado no usar mascarillas. ¿Ya? Y aprovecho este comentario para entender por qué Perú a veces parece muy rígido. No todo el mundo dice, sí, Perú las medidas, porque nuestro sistema de salud es endeble. Tú te enfermas en Alemania y vas a encontrar quien te atiende en un hospital, en una clínica. Tú te enfermas en Europa y vas a encontrar. Ahorita te enfermas en Perú y no encuentras quien te atiende. Si tú no tienes economía para atenderte en forma privada, ni siquiera en las clínicas, ¿ah? No vas a recibir acceso a salud. Y eso es la mayor debilidad de nuestro sistema. Por lo tanto, tenemos que ser muy exigentes. Entender conceptos como que, por ejemplo, no se debe hablar en voz alta, no se debe reír cuando estamos durante la hora del almuerzo porque eso genera mayor aerosoles. No lo podemos prohibir, no se puede prohibir, pero se puede explicar. El COVID lo vamos a manejar básicamente con una autogestión en salud. Yo en la empresa puedo tomar control de temperatura, mantener mi distancia, dar una KN95 todos los días, hacer inspecciones. Pero la persona sale de la empresa y se va a almorzar con un compañero y rompen la distancia, está en un ambiente cerrado, se contamina. Es un tema de autogestión. Yo como empleador puedo explicar, puedo comentar, puedo ser bastante didáctico, puedo intentar que asimilen las medidas, pero ya queda en uno cuidarse. Señores, yo les comento sin temor, todos los casos que tengo ahorita de COVID, cuando tú le preguntas si es que me reuní con mis amigos, si es que me reuní con mi familia, rompieron la burbuja social que es prioritario. Yo entiendo que rompan la burbuja social, lo entiendo, somos humanos, somos seres sociales, pero no puedo entender que lo hayan hecho en el momento donde claramente se venía una tercera ola. Ese es un momento, o sea, si ahorita uno de ustedes me dijera, mira, mañana, el pasado tengo una fiesta con la familia, no es el momento, no es el momento. Dejemos que pase la ola y revisemos cómo está la situación. La ventilación, ¿no? La ventilación es otro eje fundamental. Sabemos que los ejes fundamentales son pues mascarilla, ¿no? Lo ideal sería la KN95 mínimamente. Sabemos que no todos pueden conseguir, hay un presupuesto de por medio. Ahí la alternativa es usar una quirúrgica pegada a la piel
con una de tela que ayude al ajuste. La combinación de esta forma se estima que da un 80% de protección, ¿ya? De ahí viene la distancia física. Sabemos que los aerosoles pueden llegar, en estricto llegan más de 2 metros, ¿ya? Eso es lo que técnicamente se habla. Legalmente se habla de 1 metro, 1 metro y medio. Mientras más lejos, mejor, ¿ya? Distanciamiento de la mano de manos, protección respiratoria, le sumamos la ventilación, ¿ya? Es importante la ventilación. Es muy importante evaluar dónde voy, si hay ventilación, cómo es el aforo, la cantidad de personas. ¿Ya? Es muy importante. Y eso tenemos que hacer en todos los ambientes de la empresa. Tengo que verificar. Recomendaciones mundiales, pero no son directrices, ojo con eso. Recomendaciones es monitoreo de CO2, ¿no? Para ver si la ventilación del ambiente es adecuada. Pero eso también abre una ventana enorme. Han llegado equipos de dudosa calidad. Hay que tener cuidado con eso. El monitoreo de CO2 puede ser bueno, sí, pero de nada sirve que yo haga monitoreo de CO2 si es que no estoy fijándome cómo es la ventilación. En estricto se puede poner un equipo de circulación de aire con filtro cepa, mucho más eficiente, etcétera, pero eso es carísimo, ¿no? Y eso no es aceptable. Eh, Vimos lo de los protectores respiratorios, acá una gran diferencia, ¿no? Una cosa es un KN95, un N95 que viene a ser un equipo de protección, es un respirador. Y el concepto fundamental que hay que dar a las personas es que el respirador te dificulta la respiración, te genera hacer un esfuerzo adicional y para que cumple el proceso de filtrado. Las personas prefieren optar por una mascarilla que no les incomode la respiración, pero ese es un error. Los EPPs tienen una función. Buscamos el más confortable, pero no es que sea del todo confortable, y esa es la diferencia, ¿no? La mascarilla quirúrgica tiene su rol. La mascarilla quirúrgica básicamente contiene las secreciones, las grandes secreciones que yo elimino, no contiene los aerosoles, ojo con eso. Mientras que la KN95 sí las debería contener. Pero cuando entramos a eso, entramos a otra situación muy interesante, ¿no? La KN95, al ser un equipo de protección personal, cumple con todos los pros y contras de un equipo de protección personal. Tiene un factor de protección demostrado, sí, en laboratorio, en condiciones ideales, con un ajuste adecuado, con un uso adecuado del usuario. ¿Ya? El EPP va a depender del uso de la persona. Si la persona no lo usa adecuadamente, pierde eficiencia, pierde calidad. Todos ustedes ven, se lo ponen más abajo de la nariz para respirar mejor. O sencillamente hay personas que usan una mascarilla 3 semanas, un canalógico 3 semanas. Eso no es viable. Ya, las secreciones que botamos generan crecimiento también de otro tipo de bacterias, generan ruptura de los mecanismos de protección establecidos, ¿no? Entonces, no. Los EPPs son muy buenos si son adecuados adecuadamente. Hay que trabajar mucha sensibilización, hay que hacer mucha inspección, hay que trabajar mucho sobre eso. Son efectivos, ¿ah? Técnicamente, si tú das un buen EPP, cortas las definiciones de contacto directo en la organización. Recordemos que la definición de un contacto directo es interacción de una persona con otra, por lo menos por 15 minutos, a menos de 1 metro y medio de distancia, sin mascarilla en ambiente cerrado. Si yo logro dar una buena protección respiratoria, evito los contactos directos en la organización. Los únicos escenarios complicados es el comedor, claramente, y el otro escenario complicado que manejamos mucho es el tema del transporte, ¿no? En transporte hay que sumar algunas cosas adyacentes como la ventilación adecuada, etcétera. Estos son los estándares propuestos, uso en forma general de la protección respiratoria, general, o sea, le digo porque yo creo que claramente cuando vamos de determinadas empresas no lo usan bien, intentar mantener la distancia física, evitar los espacios con muchas personas poco ventilados. De repente, una estrategia nueva a implementar es la detección temprana de casos, ¿no? Yo entiendo que hay empresas que de repente no se dan cuenta de la importancia de la detección temprana. Entonces mandan al trabajador que vaya a hacer su cola de salud, también se pasa 3, 4 días, dicen si fui positivo y ya te generó un brote, situaciones no detectadas.
Tienes la sospecha, lo ideal es hacer un diagnóstico temprano. Si es conveniente o no yo tener pruebas en la empresa, depende de cada situación, depende del volumen de trabajadores. Por ejemplo, si una empresa pequeña de 60 no tiene sentido, más bien tienes una persona que va a estar en riesgo. Pero si es una empresa que tiene 1000, 2000 trabajadores, probablemente tenga mucho más sentido, ¿no? La gestión de los casos va a ser el gran desafío, evitar reuniones, posponer viajes, ¿no? Mejorar la ventilación probablemente es otro desafío interesante y ver el tema de las vacunas. Y ojo, por ejemplo, algo interesante en las vacunas que lo vimos en influenza, no necesariamente en COVID, pero perfectamente aplica el tema de COVID. De nada sirve la vacuna de una persona si es que su familia no tiene protección. Lo vimos en influenza nosotros. Nosotros aplicamos influenza más de 15 años y el trabajador recibe el beneficio de la vacuna gratuita por la empresa, pero cuando la familia se enferma, usualmente el trabajador también se puede enfermar. La influenza te da una protección, no evita que te enfermes, pero te da una protección mayor. Ante eso, hay que pensar que tanto es necesario la vacunación de la familia, ¿no? Y claramente en el COVID lo es. Tú puedes tener un trabajador vacunado que no se te va a complicar, pero si en la familia hay un caso confirmado, el trabajador entra en cuarentena actualmente por 7 días mínimamente, ¿no? Entonces te afecta. Tienes que pensar ese escenario. El otro gran desafío que también es muy claro es la adecuada gestión de los casos, ¿no? Tener los conceptos claros de qué es un contacto directo, qué es un caso sospechoso, qué es un caso probable, qué es un caso confirmado. Entender qué es una cuarentena, entender qué es un aislamiento. Entender qué significa una cuarentena reducida. Está muy a la moda decir, sí, pero el trabajador puede volver en 7 días, puede volver en 8 días. Correcto, pero que vuelva a los 7 días, y ojo, estamos hablando de estándares internacionales, no significa que no te pueda contagiar a las personas. Mientras menos días les des de descanso, la posibilidad de contagio va incrementándose 1, 5, 10% como posibilidad cuando retorne. En Estados Unidos, por ejemplo, el tiempo de aislamiento es de 5 días para el personal de salud, pero no porque 5 días sea suficiente, sino porque no hay personal de salud para que atienda a las personas enfermas. En ese escenario, costo-beneficio han dicho, bueno, que descanse 5 días, que es en momento donde contagia más, que me venga donde me contagie menos, que me use la protección respiratoria para reducir y vamos para adelante. Ese es el escenario que han visto en una situación complicada. No es el escenario nuestro, ¿no? Decir si 7 o 10 días es prudente, podemos entrar en un debate. Lo que claramente 5 días no está demostrado, yo creo que 10 para la coyuntura de nuestro país, por el sistema de respuesta de nuestro sistema de salud, puede ser lo adecuado. Sí, vamos a pasar un par de semanas duras, sí, definitivamente, pero pasado eso va a bajar y ojalá aprendamos de las lecciones que estamos viviendo, ¿no? Es que establecer flujos claros de atención, velar por la tranquilidad de los trabajadores y evaluar la pertinencia de cada prueba y si como empresa le podemos dar esa prueba, ¿no? Yo les decía que es muy importante tener políticas claras hacia el trabajador. ¿Qué pasa si tengo síntomas? Si voy a la empresa, me descuentas, pero ¿cómo retribuyo eso? ¿Cómo hago? Porque si no tienes claro eso, el trabajador sencillamente te va a mentir y te va a generar brotes en la empresa innecesarios, ¿no? Entonces, tenemos que empezar un poquito más allá y ver cómo podemos ayudarlo. Y este es algo que lo voy a mencionar, y es un tema que todavía se viene con fuerza, les aseguro que se viene con fuerza, así como en la primera ola el tema fue el oxígeno, en la segunda ola también fue el oxígeno, la tercera ola básicamente se dan cuenta que el problema es las pruebas diagnósticas, ¿no? Lo que se viene a futuro es secuelas por COVID, ¿ya? Trabajador con secuela por COVID, yo como empresa necesito un informe médico de eso. ¿Cómo sé que ese trabajador puede trabajar donde está? Actualmente no se está viendo porque no tenemos capacidad de evaluación. O sea, no hay donde atenderse. Saca una cita por cardiólogo, te da en 3 meses. No tiene sentido. Les dije que estudios mundiales hablan que más del 50% de las personas que se han enfermado tienen algún grado de secuela. Variado. Les dije que tengo una persona que desarrolló asma, tengo una persona que desarrolló insomnio. Imagínense, desarrollar insomnio. O sea, es terrible. Tengo una persona que ha quedado con una susceptibilidad nerviosa, un grado de ansiedad que no era típico en él, ¿no? Tengo una persona que ha tenido una dificultad motora en miembros inferiores, ¿no? Entonces, son situaciones nuevas. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es el impacto a la salud? No lo sabemos. En algunos casos hemos tenido que restringirle actividades. Afortunadamente todavía no hemos cambiado de puesto de trabajos, pero lo que se viene es eso, ¿no? Lo que se viene es ese escenario.
En esta coyuntura, la salud mental se ha visto afectada. Si ven ustedes datos de Perú, antes de la pandemia ya había problemas de salud mental en Perú, no tenemos psiquiatras, no tenemos lugares donde atenderse. Realmente, si uno se enferma de salud mental, puedes atenderte en el Baldizán, en el Arco Herrera, en el Noguchi. Y por el sector privado, lo que te dicen la EPS generalmente, y eso hay que verlo en el tema de salud mental, es que son preexistencias. Ahora debería aperturarse eso, pero falta la reglamentación, ¿ya? Y la ergonomía, bueno, nos tocó trabajar desde casa, adaptarnos en los puestos de trabajo. Faltaba insumos electrónicos, faltaba insumos, o sea, hay muchas cosas todavía para trabajar. Y este famoso trabajo híbrido va a traer grandes desafíos, o sea, va a traer grandes desafíos. Lo que yo he visto en las organizaciones es que quieren dar un bono al trabajador para que el trabajador adecue su casa para que pueda trabajar. Y eso no necesariamente es así. Las obligaciones del empleador es donde el trabajador desarrolla sus actividades. Si desarrolla sus actividades en la casa, les aseguro que a ver, ahí hay algunas contingencias legales. ¿Cómo sabemos que ese espacio es adecuado? ¿Cómo sabemos que la iluminación es adecuada? Se nos vienen grandes desafíos en ese escenario. Entonces, hay que estar preparados. Se vienen nuevas olas con nuevas características, posiblemente menos agresivas, ¿ok? Eso totalmente de acuerdo, menos agresivas, pero posiblemente más contagiosas. Posiblemente tengamos más personas afectadas por menos días, pero ojo, afectadas por 3 días más personas puede paralizar muchas empresas. Viene todo el tema de las secuelas del COVID-19, de diferente índole. Hay neurológicas, psiquiátricas, hay gastrointestinales, hay pulmonares, hay cardíacas, etcétera. Un ítem particular son las personas que no se vacunan. Legalmente no las podemos obligar, no tienen su derecho a eso, pero sí representa un riesgo en la empresa, ¿no? Entonces ahí hay que ver también cómo se va a manejar ese escenario. La ley está presionándolos más cada vez y evidentemente va a seguir adelante. Y lamentablemente, técnicamente lo que les puedo decir que mientras que exista inequidad en el acceso a las vacunas, el riesgo de tener nuevas olas va a ser latente. En lugares donde hay alta replicación del virus, ya, donde hay alta replicación del virus, se origina una nueva variante. Cada vez que el virus se replica, muta, cambia, para bien y para mal. Entonces, en lugares donde no hay acceso a vacunas, pasó en la India, pasó en Brasil, puede haber nuevos virus. Y lamentablemente en el mundo todavía hay mucha inequidad. Hay muchísima inequidad. Hay países donde en Israel ya pusieron cuarta dosis y hay países donde no llegan ni siquiera a las 2 dosis, ¿no? Entonces, mientras que eso exista, el riesgo con el COVID va a seguir latente. ¿Qué nos queda a nosotros? Adaptarnos rápidamente a estas características, ¿no? Tenemos mucha presión actual para la gestión de casos. Ahorita la presión en el mundo ocupacional está en la gestión de casos. Necesito que el trabajador vuelva rápidamente. Sé que no se va a complicar, pero necesito que vuelva rápidamente. Pero tienen que entender el concepto de que ese trabajador vuelve, puede sentirse bien, pero sigue contagiando. Hay que entender ese concepto. El trabajador puede estar bien, pero sigue contagiando. ¿Por qué ese contacto se va? Porque él puede desarrollar una enfermedad y él puede estar contagiando 2 días antes de hacer síntomas. O sea, es un tema bastante dinámico. Entonces hay que tener una postura bastante sólida para que la empresa lo entienda. Yo entiendo perfectamente que me digan, sí, la operación se me cae, pero el trabajador no puede venir. Su salud es primero. Soporte en el diagnóstico temprano y acceso a los servicios de salud. Es importante prever cómo hacemos ese diagnóstico. Yo tengo casos de trabajadores de terceros que los mandaron a hacer cola para el diagnóstico. Eso lo ven todos los días en las noticias y eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros hemos hecho diagnósticos para terceros para que puedan tener su descanso adecuado. Y pensar en el acceso a los servicios de salud, lo que les comenté, ¿no? Si prevemos que va a haber más número de casos a futuro, la pregunta es, si ahorita nuestro sistema de salud no se da abasto para atender, ¿cómo hacemos a futuro? Toca pensar cada uno, ¿no? Si serán las pruebas diagnósticas. En algunas empresas ayudamos con pruebas diagnósticas para la familia. Tengo un trabajador que es catalogado contacto porque su papá es un caso sospechoso. Le hacemos la prueba al papá para descartar que sea un caso sospechoso y poder recuperar al trabajador. Si es un caso positivo, ok, sigue su proceso regular. Pero si es un caso negativo, el trabajador lo recuperamos para la labor. O sea, vamos trabajando. Y definitivamente un punto que no se ha tocado mucho es el soporte a los equipos de salud. O sea, esta pandemia ha puesto en estrés a todo el equipo de salud. Y yo me pregunto,
una pregunta abierta, ¿cuántas empresas en el Perú le han dado un servicio de soporte emocional a sus equipos de salud? Yo trabajo en algunas empresas donde el máximo número de trabajadores es 60 por empresa. O sea, yo diría que en promedio yo tengo que vigilar a unas 300 personas y yo no me doy abasto. Yo no quiero imaginar las empresas que tienen 2.000, 3.000 personas donde tienen un médico, una enfermera. Yo tengo dos enfermeras. Es terrible. Y no solo por la cantidad de llamadas, sino por la carga emocional de la llamada. El trabajador te llama porque su papá está enfermo, no tiene seguro de salud, no se ha vacunado, ¿qué puede hacer? Tiene a su hijo enfermo. O sea, es dramático y esa carga emocional afecta a su salud. Y parte de la salud ocupacional también va para el equipo de salud ocupacional. Es algo que también se ve mucho, pero no se está haciendo nada. Y lo que les comenté, la situación de emergencia ha llevado a los equipos de salud a prestar mucha atención a la emergencia sanitaria y a empezar a descuidar toda la vigilancia. Las enfermedades ocupacionales siguen presentándose porque la exposición a los riesgos siguen dándose. Entonces, no debemos de cuidar la importancia de la vigilancia médica ocupacional, sobre todo en los riesgos, ¿no? Ok, ese era un poco lo que quería conversar. El rol claramente está ahí, hay mucho trabajo, hay muchos desafíos, esto es muy dinámico. Yo creo que la pandemia le ha puesto un poco de plus al trabajo que tenemos que hacer. Evidentemente, no hemos hablado de todo lo que obliga a desarrollar las habilidades sociales, ¿no? Pero bueno, quedo atento a alguna consulta, pregunta, duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esa excelente presentación. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es de Paul, que dice, ¿la partícula del Omicron es más pesada que la primera variante o es más ligera que se queda mayor tiempo en el aire, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, su tiempo de vida en el exterior? Esa pregunta es bastante desafiante. No se ha diferenciado aún cuál pesa más. Al final, teóricamente viene a ser aproximadamente del mismo tamaño. Lo que tiene es que tiene más habilidades para contagiar y el contagio a una persona depende del tipo de receptores con que puede interactuar en las células. Entonces, esta célula, este virus ha desarrollado o tiene mayor particularidad hacia ese tipo de interacción, ¿ya? Y sobre la superficie, sobre la supervivencia en el aire, yo diría que está más concentrado al tema de la ventilación, ¿no? No hay un tiempo estimado, ya, no hay un tiempo, mejor dicho, científico estimado, son aproximaciones, ¿no? Lo que yo he logrado leer es que hay casos donde el Omicron ha sido suficiente 5 minutos de exposición para el contagio. ¿Ya? Pero hay que sumar muchos valores, ¿no? Ventilación, ambiente cerrado, distancia entre las personas, son múltiples variables, ¿ya? Eso sería lo que yo te podría decir respecto a esa consulta del Omicron. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta de Emily Alcala que dice, respecto a la gestión de casos sobre los contactos directos, ¿qué flujo sería el más adecuado? Y bueno, el contacto directo sí tiene una definición bastante clara, ¿no? Lo que hay que tener claro y lo tiene que tener claro el liderazgo y los trabajadores es qué es una persona que es un contacto directo. Un contacto directo es una persona que ha interactuado con un caso confirmado o sospechoso o probable y ha interactuado de la siguiente manera. Por más de 15 minutos, a menos de 1,5 metros de distancia, sin respirador, sin protección respiratoria, en un ambiente cerrado. El clásico ejemplo, pónganse a pensar en un almuerzo. En un almuerzo estamos sentados por más de 15 minutos conversando a menos de 1,5 metros de distancia sin protección respiratoria. ¿Ya? Eso viene a ser una situación de contacto. ¿Ya? Y eso hay que estimarlo. O sea, nosotros podemos evaluar en qué ambiente en la empresa podría darse esa situación e intentar controlarlo. Como les digo, teóricamente la única posibilidad sería durante el comedor en la alimentación, ¿ya? La otra posibilidad más remota es en el transporte, pero podemos mejorar la protección respiratoria en el transporte. Le digo en el transporte porque en los transportes, cuando son zonas lejanas, tienes un grupo de personas importantes por más de una hora, ¿ya? Y ojo, cuando uno se afecta, vas a hacer tener contacto a 20 a 15 personas. Eso es lo primero a tener claro y hay que entender que un contacto viene a ser una persona que está más expuesta. No significa que se va a enfermar, no significa que esté enferma. Tiene mayor posibilidad de enfermarse.
Y eso significa que se va de cuarentena, que no es es una especie de aislamiento, en un momento donde lo vigilamos para ver si hace síntomas, ¿ya? Yo creo que ahí es importante tener claro el concepto, que lo entienda el liderazgo antes de los trabajadores para que lo eviten y si se da el momento alejarlos por 7 días y bueno, de acuerdo a la ley, 7 días y si le haces una prueba molecular entre el quinto o sexto día para liberarlo. Si no le haces prueba molecular va a quedar ahí todavía un buen tiempo en cuarentena. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos la siguiente pregunta de Merced Canchari, que dice, buenas noches, si se evidencia que el trabajador no cumple con la cuarentena estricta, si son positivos, ¿se debe comunicar a recursos humanos? A ver, si una persona es positiva, entra a aislamiento, ¿ya? Son, aparentemente es lo mismo. Si yo soy contacto directo, entro a cuarentena. En cuarentena vigilo si hago síntomas. Si yo soy un caso positivo con síntomas, entro a aislamiento, ¿ya? Los dos, en formas palabras, entran a aislamiento porque no tienen que tener interacción con personas. Si la persona falta a su aislamiento, es una falta. Ojo, y es una falta en múltiples aspectos. Puede ser una falta de seguridad y salud en el trabajo porque no está siguiendo los lineamientos referidos por la parte del servicio médico. Puede ser una falta hacia salud pública, o sea, ya va más allá incluso del ámbito laboral, ¿no? Se debe comunicar a recursos humanos. Yo ahí lo que suelo hacer es que ya cada uno conoce a los trabajadores. Tú sabes quién sí te va a cumplir y quién no. Y el que no, hay que ponerle mucho ojo encima, ¿no? Llamarlo, hacerle seguimiento, estar muy atento. Porque esa persona, yo lo veo así, esa persona te puede complicar a más trabajadores. Esa persona es la que no te reporta que está enfermo porque piensa que le vas a descontar y de ahí te complica a los trabajadores. Tenemos que trabajar mucho en la sensibilización de ellos. Sí hay que reportar a recursos humanos. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Oski, que dice, ¿cuál es la edad de vulnerabilidad de las personas en trabajo? Yo creo que hay dos preguntas y son bien interesantes. Hay un concepto en salud ocupacional poco desarrollado, pero sí hay literatura acerca del impacto de la edad en el mundo del trabajo. Conforme una persona tiene más edad, desarrolla enfermedades crónicas propias de la edad, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, cáncer. Y ese tipo de enfermedades te va a generar un ausentismo y te va a generar una afectación en la aptitud hacia el trabajador en el mundo del trabajo. Un ejemplo bien simple. Teóricamente, una persona en edad laboral puede manipular hasta 25 kilogramos si es que está en perfecto estado de salud y está entrenado. Pero yo les aseguro que una cosa es una persona de 25 años manipulando 25 kilogramos y otra cosa es una persona de 60 años manipulando 25 kilogramos. No es igual. No es igual. Ese tema ya se discute, no se ha evaluado en exactitud, porque debería haber un margen de corrección. Y eso aplica para todo, para químicos, para físicos. Ahora, si el concepto, la pregunta va hacia el tema de edad, hacia el COVID, teóricamente hablamos de personas de edad de tercera edad, entre 60 y 65 años, pero lo que sabemos por el CDC que es a mayor edad, también se va incrementando el riesgo poco a poco, ¿no? Una persona de 25, lo que pasa es que el COVID en un primer momento hace un escenario de gripal, ya, de virus, y en un segundo momento te ponen estrés al cuerpo, te va a demandar esfuerzo corporal. Y evidentemente ese estrés lo responde mejor una persona joven de 25 o 30 años que una persona de 55 o 60 años. Entonces, a mayor edad va incrementando el riesgo poco a poco, pero de acuerdo a la normativa peruana, pues más de 60 años, ¿no? Perfecto, profesor, muchas gracias. La siguiente pregunta de Moisés Yayihuamán dice, dentro de los factores de riesgo, ¿cuál de ellos es el más vulnerable en una persona? Muy variable esa pregunta. Hay dos conceptos, te puedo decir. En todo caso, el factor de riesgo más asociado a las complicaciones por COVID es el peso. Ojo, y no estoy hablando de un peso de obesidad mórbida, estoy hablando del peso desde sobrepeso. Una cosa es que tengas 1 kilogramo de sobrepeso, otra cosa 6, 7, tu riesgo empieza a dispararse. De repente tu riesgo se incrementa 1% a 1 kilo, de repente a 10 ya se incrementa a 15, conforme más peso así. Y ahí la estrategia en el mundo del trabajo es trabajar sobre nutrición y alimentación saludable. Ese es uno. Y el otro es que es variable, ¿no? Una cosa es un diabético controlado, otra cosa es un diabético no controlado. Entonces es muy variable, ¿ya? En general, si tienen personas con condiciones de riesgo, hay que trabajar mucho la vacunación, hay que trabajar mucho el control de sus enfermedades y hay que reducir en lo máximo posible la exposición a situaciones de COVID.
Muchas gracias, profesor. A ver, la siguiente pregunta es de Milagros Santander, que dice, buenas noches, las empresas exigen al trabajador que presente una prueba de antígeno para aislamiento, aún estando con un familiar directo con caso confirmado. ¿Esto es correcto? Eso es incorrecto, ¿no? Es que estamos en un sistema, es un sistema de salud débil, ¿no? O sea, técnicamente, si yo estoy enfermo, debería poder acceder a mi sistema de salud, sea MINSA de salud o EPS, pero no lo podemos hacer porque está saturado. ¿Qué es lo que pasó en la segunda ola? Si yo tenía un familiar enfermo por COVID, yo podía exigirle al médico que le emitió el descanso médico que me emite un descanso médico por ser contacto directo, lo cual es un error, ¿ya? Las empresas lo hacen y es por un tema de recuperación económica, pero ahí es donde yo les digo que la empresa tiene que establecer políticas de cómo doy el soporte al trabajador, cómo puedo dar ese soporte al trabajador. Si yo tengo un trabajador que tiene un familiar contagiado en casa y el trabajador no está capacitado, entrenado, sensibilizado en cómo gestionar esa situación, se va a enfermar. Pero hay empresas, por ejemplo, hay una empresa que estamos, le mandamos un kit COVID al trabajo, le mandamos para que tenga KN95 para su familiar afectado, para él y para su familia, para intentar disminuir el tiempo. Ojo, ¿por qué hacemos eso? Porque disminuimos el tiempo de alejamiento del trabajador de la empresa, así retorna más rápidamente y la empresa sigue trabajando. O sea, hay que darle muchas miradas. Lo que te piden ahí no es correcto, Milagros, no es correcto, ¿ya? Y es poco empático con el trabajador. Perfecto. Vamos a ver acá. Ok. Muchas gracias, profesor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es de Jorge Linares, que dice, buenas noches y agradecido por la capacitación. Tengo una consulta referente al uso de los protectores faciales. Según lo expuesto, lo recomendable para personas sanas es la N95. Sin embargo, eso no es lo que se evidencia en el trabajo y en la normativa. ¿Es ello correcto a sabiendas que no se está brindando una protección adecuada? Es la primera pregunta. Correcto. Y la segunda dice, ¿qué condiciona el mayor grado de Sí, de transmisibilidad transmisibilidad. y de qué manera se puede controlar? Correcto, gracias por la pregunta, Jorge. Mira, lo primero es que un protector facial no es lo mismo que una protección respiratoria. La protección facial es el que nos ayuda a proteger contra partículas hacia los ojos. Ya es la famosa careta. Ya también hay temas oculares. La protección respiratoria es muy variable. Técnicamente hablando, hay N95 específicos para agentes biológicos, ¿ya? Pero la producción es tan escasa que se reserva para el área de salud. La norma técnica dice las N95 tienen que estar reservadas para el área de salud. ¿Ya? Y en otros lados del mundo es así, donde se cumple. En Estados Unidos es reservado para el área de salud. Tú no puedes usar eso si no eres área de salud. En ese contexto, ¿qué pasó? Optamos por la KN95, que no es un equivalente al N95, pero como ustedes ven, hay KN95 de diferentes calidades. ¿Ya? La N95, si uno se lo pone, realmente hay un esfuerzo importante de respirar. La KN95 no. ¿Ya? Pero igual, la KN95 te ofrece mayor protección que una mascarilla quirúrgica, que una mascarilla de tela. El contexto se dio, no había abastecimiento. Yo entiendo la norma, no es lo ideal, pero pues, se puede trabajar con eso. Los estudios en Norteamérica recomiendan, y ojo, los fabricados recomiendan quirúrgica con tela. Siendo la quirúrgica pegada al cuerpo, a la cara, tú la puedes cambiar, la tela te va a dar un poco más, y eso es más económica. Y ya, no es tan eficiente como una KN95, pero al ser más económica puede llegar más a la población. Y uno tiene que pensar que no solamente es el trabajador, es la familia. ¿Ya? Nosotros en una empresa lo manejamos así, manejamos quirúrgica con tela, apuntando a que el trabajador replique eso en casa. Si le doy una KN95, él no va a poder replicarlo en esa casa por costos. ¿Ya? Y la transmisibilidad, otra cosa importante, la KN95 es eficiente, pero combinado con las otras medidas, con distancia, ventilación, uso de protección respiratoria, ver el aforo, lavado de manos. Recuerden eso, una sola medida no es eficiente, tiene que ser combinado. Cuando ustedes salgan, fíjense su protección respiratoria, fíjense la distancia con las personas, fíjense la ventilación, lavado de manos frecuente, siempre.
Ahorita el momento más complicado para el contagio son ambientes cerrados, ¿no? Ambientes cerrados, poca ventilación y el otro escenario muy importante es cuando interactúas con personas que no son de tu burbuja social. Burbuja social es las personas con quienes vives, por ejemplo, tu familia. Si tú vas a una reunión con tus amigos, ellos no son de tu burbuja social y ahí puedes estar rompiendo la protección que tienes, ¿no? Sería eso, ¿no? La ventilación y la burbuja social. Ok. Perfecto, gracias profesor. Tenemos otra pregunta de Paul que dice, ¿cuántos días de aislamiento son según el nuevo decreto? Si el paciente muestra síntomas al octavo día, ¿qué procedimiento se debe seguir para que se reincorpore al trabajo? ¿Es necesaria una prueba COVID para el reingreso? Correcto. Para el Hay que, ingreso al, perdón, ¿es necesaria una prueba COVID para el reingreso eso al trabajo. al trabajo? Sí, perdón. Ya, hay que entender acá un escenario muy interesante. El COVID tiene dos etapas. Uno, donde es el proceso gripal, ya, la fiebre alta, dolor muscular, congestión nasal, dolor de garganta. Y la segunda etapa, donde vemos complicaciones, ya, inflamación, falta de aire, ya. Y los 10 días, los 14 días que se hablaban, generalmente es para asegurar que esa persona ya no contagie a otra persona. Y es lo que decimos alta epidemiológica. Esa persona ya cumplió ese periodo y ya no me contagia a otras personas. Lo que no significa que esté de alta. Yo puedo tener una persona que hizo su aislamiento 10 días, ¿ya? Y me queda con dificultad respiratoria. Es una secuela. Esa persona no está de alta para el trabajo, ¿ya? Sí, hay casos raros donde el proceso de COVID dura más tiempo, sí, generalmente en personas con problemas inmunosuprimidas, con problemas de anticuerpos, con problemas de protección o con condiciones. Hay que tener mucho cuidado con las personas con condiciones de riesgo. Es usualmente donde el periodo de contagio, periodo de enfermedad dura un poco más. Pero en líneas generales, la norma dice un plazo, 10 días, ¿ya? Pero hay que verificar que la persona esté en condiciones de volver al trabajo. Esos 10 días es para darle el alta epidemiológica que ya no me contagio, que no necesariamente es el alta de salud para volver al trabajo. Esa es la diferencia ahí, ¿ya? Pedir una prueba al final no es necesario, ¿ya? Ahí puede haber varios escenarios. Podría salirte positivo y la persona no tener infección. Hay casos. Lo que detecta la prueba son partes de virus y algunas personas quedan con partículas de virus, partes, no el virus, y pueden seguir saliendo positivo. Yo no lo haría. Básicamente vemos que el trabajador se sienta bien por lo menos 2 días para darle de alta, ¿ya? Y el contexto del Omicron en media está dando 6 días de enfermedad, ¿ya? 6 días sintomatología, pero el descanso debe ser por días porque contagia entre 8 a 9 días. ¿Ok? Ok, ya, este Muchas fue. gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Daniel Monzón, que dice, buenas noches, mi pregunta es, con esta nueva variante del Omicron, ¿se puede tomar la temperatura a los trabajadores como medida preventiva? Ya que según el ministro de Salud indicó que ya no era necesario este procedimiento. Ya, a ver, sí, no, lo que pasa es que ahí entramos a un concepto de las pruebas que es sensibilidad y especificidad. Sensibilidad es una capacidad de detección de casos. Yo tuve una discusión hace poco con la enfermera que trabaja conmigo que decía, hay que tomarle la temperatura a todos. Hemos detectado 2 casos, me dijo. Ok, le digo, y en estos años, ¿cuántas veces has tomado la temperatura? Hemos tomado un montón. Entonces, esa prueba no es muy sensible. ¿Ya? Nosotros no obligamos a tomar la temperatura, ¿ya? Lo hacemos voluntario, ¿ya? Hay que entender que si una persona toma la temperatura, a esa persona lo sometemos a exposición. Ahora, si hay equipos que donde uno se acerca y te mide la temperatura, perfectamente válido, ¿no? Eso te toma un segundo, yo creo que es bueno. ¿La temperatura te permite detectar en forma temprana a los trabajadores? Sí, pero la temperatura puede darse en 2, 3 horas, ¿no? Lo que yo sugiero es sí tener un lugar donde se puedan tomar la temperatura, que las personas lo hagan a libre decisión, pero si una persona se siente mal, se tome la temperatura. Debe haber un lugar donde se pueda tomar la temperatura en la empresa la persona, ¿ya? Lo que sí considero importante es la declaración de síntomas, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la persona te hace síntomas y de ahí tú revisas la declaración de síntomas y declaración de exposición y vas a ver si el trabajador declaró situaciones. Ah, sí, mi hijo estaba enfermo, mi esposa estuvo enferma hace 2 días. ¿Y por qué no lo declaraste? ¿Ya? Esa declaración te sirve para buscar contactos, para buscar origen laboral, ¿ya?
Eso sí se los recomiendo. La temperatura también, si es que no les genera mucho problema, y si el flujo de los trabajadores es adecuado, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Creo que esas son todas las consultas. Tenemos agradecimientos de varios participantes. Los invito al resto de participantes si desean hacer una consulta en este momento. Bueno, como les comenté al inicio de la conferencia, esta conferencia está relacionada a nuestro diploma de gestión y regulación en salud ocupacional. Se los voy a presentar para que puedan verlo. El profesor Aldo Caguana es parte de la plana docente de expertos junto con Carolina Ulien, Katia Granados, Denis Barnabí y John Astete, ¿no? La duración del programa es un total de 100 horas lectivas, la modalidad es virtual a través de nuestra plataforma ProEducative. El diploma tiene certificación y forma parte de un PADE de regulación y gestión de seguridad laboral. Esta es la estructura curricular que estamos manejando: fundamentos de salud ocupacional por el doctor Aldo Caguana, aspectos normativos de la salud ocupacional y el aseguramiento de los trabajadores, con la profesora Katia Granados, medicina del trabajo y sistemas de vigilancia médica ocupacional, también por el doctor Aldo, gestión de servicios médicos de salud ocupacional, por la profesora, perdón, por el doctor Denis, higiene industrial como herramienta de gestión de riesgos ocupacionales, por el profesor John Astete, y ergonomía aplicada a la prevención y optimización de los procesos, por la profesora Carolina Unía, ¿no? Como les comenté, la plana docente y la inversión que querrían hacer para realizar. Les voy a dejar los datos en el chat para que ustedes puedan revisarlo personalmente, al igual que los datos de contacto de la vendedora indicada para que puedan comunicarse y obtener mayor información del diploma. Del mismo modo, comentarles que esta conferencia es una conferencia certificada. El costo del certificado es de 70 soles, sale expedido a nombre de la Universidad ESAN, y bueno, tiene todos los datos respecto a la conferencia, el docente, ¿no? Y que la entrega se hace a partir del día de mañana si ustedes desean adquirirlo, ¿no? Les voy a dejar igualmente el link en el chat para que ustedes puedan revisar esta información, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, profesor. En nombre del FRIESAN le agradecemos el haber estado con nosotros el día de hoy y presentar este tema tan interesante, ¿no? Gracias a todos, buenas noches. Ok, gracias a todos. Hasta luego.